mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel, mi roca eterna, mi alma, oh Dios, espera. Dios les bendiga y sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Qué gusto y qué alegría que nos puedan estar acompañando hoy, miércoles 13 de agosto, en este devocional diario. Les agradecemos que nos acompañen, que revisen nuestros videos. También les agradecemos sus comentarios. Son muy valiosos para nosotros. Les invitamos a que nos puedan seguir escribiendo, dejando un comentario. Con la ayuda de Dios estaremos contestando lo más pronto posible. De igual forma, reciban un afectuoso saludo. Que el Señor les bendiga, les fortalezca y les ayude. Asimismo, les invitamos a que puedan revisar todo el material a disposición, como logos devocionales, logos podcast, logos música, logos estudio y la serie de predicaciones sobre el Sermón del Monte. El devocional de hoy lleva por título Una vida humilde, San Ezequiel 16 del 53 al 63. Hoy vamos a terminar este capítulo. La verdad, ha sido un capítulo muy fuerte para estudiar. Las enseñanzas son muy precisas, así como claras, con respecto a cómo el pueblo de Israel se ha comportado ante Dios y cómo han olvidado su pacto, cómo ellos se han alejado paulatinamente, a pesar de que las misericordias de Dios han sido tan grandes. Prácticamente lo que es el pueblo de Israel, Dios lo hizo, o sea, Dios permitió. Entonces, para que ellos actuaran de esa manera es porque realmente su corazón estaba confundido, lo habían entregado a otras cosas, habían sido desleales. Y lo que hemos estado viendo en estos devocionales, y hoy vamos a ver este apartado, ya este apartado final, que nos lleva a ello, a vivir de manera humilde, porque el humilde es aquel que reconoce cuando lo confrontan, el humilde es aquel que reconoce que necesita la ayuda de Dios, y el humilde es aquel que busca a Dios a pesar de la situación en la cual se encuentre. Y vamos a estar viendo 3 puntos. En el primero, una vida humilde. 1, al ser confrontados. Era necesario que Dios confrontase al pueblo de Israel, en ese caso a Judá, porque su maldad ya era muy grande. Si recordamos la cita de Jeremías que leíamos el día de ayer, tanto Israel, reino del norte, como Sodoma, habían quedado o habían llegado a ser más justos que Judá. Y nos dice el versículo 53, yo pues haré volver a sus cautivos, los cautivos de Sodoma y de sus hijas, y los cautivos de Samaria y de sus hijas, y haré volver los cautivos de sus cautiverios entre ellas. Lo que está diciendo en este momento es que cada uno de esos pueblos se iba a volver a levantar. Cada uno de estos lugares iba a volver a resurgir, iba a tener prosperidad, iba a tener seguridad. Pero, ¿qué es lo que sucede? Decía el verso 54, para que lleves tu confusión y te avergüences de todo lo que has hecho, siendo tu motivo de consuelo para ellas. De manera que lo que iba a pasar a Israel, ciertamente, iba a ser, cuando se estuviera reconstruyendo, iba a ser una vergüenza, iba a ser una humillación a causa del pecado. Y es que definitivamente así fue. Si nos vamos a Nehemías, a Esdras, cuando se está reconstruyendo el muro, hay personas alrededor, tal como Tobías, Sanballat, que no quieren que el muro se restaure y se la pasan burlando del pueblo. Y obviamente es algo que iba a suceder. ¿Por qué? ¿A causa de qué? Del pecado que ellos hicieron, que cometieron. Obviamente el pecado trae consecuencias a la vida de cada uno de nosotros. Dice el verso 55, y tus hermanas, Sodoma con sus hijas y Samaria con sus hijas, volverán a su primer estado. Tú también y tus hijas volveréis a vuestro primer estado. De manera que lo que estamos viendo acá es que tanto Sodoma como Samaria como Judá iban a volver a tener su propio territorio, iban a volver a estar en su propio espacio. Pero nos dice acá, versículo 56, no era tu hermana Sodoma digna de mención en tu boca en el tiempo de tus soberbias, antes que tu maldad fuese descubierta. Así que ahora llevas
tú la afrenta de las hijas de Siria y de todas las hijas de los filisteos, las cuales por todos lados te desprecian. Lo que sucede acá dice es de que Judá se burlaba, dice, del castigo que recibía Sodoma, Samaria, se sentía muy orgullosa, muy segura, tenía esa facultad de poder hablar en contra de la situación que estaban viviendo estos lugares. Dice en el 57, dice todavía, nos había puesto al descubierto tu maldad. Luego nosotros nos ponemos a señalar a los hermanos. Luego nosotros nos ponemos a señalar de que, ay, es que es un pecador. Ay, es que no saben lo que ha hecho. Un ejemplo. Solemos señalar, solemos tratar de evidenciar a los demás cuando igual nuestro corazón está pasando por pruebas, como dice en Mateo. Vemos la paja del ojo de nuestro hermano, pero no vemos la viga que nosotros tenemos. O sea, nos damos cuenta que nosotros también estamos sumidos en una conducta sumamente pecaminosa, algo que no le agrada a Dios. Pero tratamos de vernos como si fuéramos santos, como si estuviéramos libres de pecado, pero definitivamente no. El Señor lo que hace es que nos confronta y en ese confrontarnos nos lleva también a sufrir las consecuencias del pecado, dice el verso 58 en la versión de Dios habla hoy. Ahora tienes que soportar el castigo de tus acciones malas y detestables. Yo, el Señor, lo afirmo. Le está diciendo al pueblo de Judá, es necesario que tú pases por ese momento en el que vas a estar sufriendo las consecuencias. Y es que es necesario cuando nosotros estamos siendo transformados para llevar una vida que agrade a Dios, vamos a ser confrontados por nuestros antiguos actos. ¿Por qué? Porque de la oscuridad del pecado pasamos a la luz admirable de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Debemos de señalar a los demás sus pecados? No, debemos de ayudar a otros para que sean restaurados mediante la enseñanza de la palabra. Debemos de ser humildes para buscar a Dios, para que sea el Señor fortaleciendo nuestra vida, fortaleciendo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien nos da esa fuerza para poder seguir. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, una vida humilde. 2, recibiendo misericordia. Y es que no solamente se queda acá cuando dice, tú sufrirás el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones. Sí, el Señor nos dice, vamos a sufrir las consecuencias de nuestro pecado. Pero dice el verso 59, pero me ha dicho Jehová el Señor, haré contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. ¿Cuál había sido el problema de Judá, de Israel, también, que ya ahorita era conocida como Samaria? Bueno, que habían menospreciado en su corazón, no habían considerado verdaderamente la palabra de Dios. Es más, realmente faltaron el compromiso con el Señor y no cumplieron con lo que el Señor, con lo que habían quedado. Recordemos, ellos estaban en un pacto condicional cuando en Deuteronomio, 28, cuando dice, si siguieres atentamente la voz de Dios, vendrán estas bendiciones y te alcanzarán, pero si no siguieres atentamente la voz de Jehová tu Dios, vendrán todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ambas partes del pacto se cumplieron, tanto la parte positiva como la parte negativa. ¿Por qué? Porque ellos también debían de hacer algo. Y eso nos muestra que a través de nuestros actos, a través de nuestras fuerzas, no podemos hacer nada. Es por eso que el Señor les dice, ¿voy a actuar como ustedes? O sea, voy a ser contigo, voy a menospreciarte, o sea, voy a faltar el juramento, no voy a cumplir con lo que habíamos establecido. O sea, pregunta, dice el verso 60. Antes, yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno. Le está dando aquí una promesa. Dios está siendo misericordioso. Le está diciendo, vas a sufrir las consecuencias de tu pecado, pero no te vas a quedar en las consecuencias de tu pecado. Es más, yo no voy a ser como tú, porque yo no soy como tú. Yo voy a hacer memorias, así como tú te olvidaste de cómo fuiste fiel en tu juventud, así como buscabas la santidad. Dice, yo tendré memoria contigo. Yo tendré memoria del pacto que hicimos, dice. Y
estableceré contigo un pacto sempiterno. O sea, no solamente voy a tener memoria del pacto, sino que voy a establecer uno que sea eterno. Y esto estaba apuntando a un pacto que iba a ser establecido por Dios, que iba a depender solamente de Dios y no de nosotros. Y eso es algo muy sorprendente. Dios le estaba dando esa promesa y ese pacto sempiterno se establece en el sacrificio de Cristo. Más adelante, en el mismo el libro de Ezequiel, nos dice de un pacto en el que la palabra de Dios va a estar escrita en nuestros corazones. El corazón de piedra va a ser transformado por un corazón de carne. Y ese es el pacto que vino a cumplir nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo muy sorprendente. Debemos de llevar una vida humilde porque somos confrontados por la palabra de Dios, pero también porque recibimos misericordia, es el verso 61. Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás. Porque luego cuando nosotros somos confrontados y nos acordamos de lo que debíamos de hacer, es como que, ay Señor, perdóname, ayúdame. Dice, continúa diciendo, cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo daré por hijas, mas no por tu pacto. Dice la versión de Soloy, tú te acordarás de tu conducta pasada y sentirás vergüenza. Pero esto nos dice aquí en el mismo, las cuales yo daré por hijas, mas no por tu pacto. Esto implicaba que no iba a ser por ellos, sino por Dios mismo. De manera que nosotros recibimos misericordia. Debemos de vivir humildes. Con nuestros hermanos en la fe debemos de actuar en amor, en misericordia, en cuidado, extendiendo esa gracia que también a nosotros se nos ha sido extendida. Y eso nos lleva a nuestro último punto, una vida humilde. 3, conociendo a Dios. Lo más importante de nuestra vida es que podamos conocer a Dios, dice el verso 62, sino por mi pacto, o sea, no por ti, sino por mí, por mi pacto que yo confirmaré contigo y sabrás que yo soy Jehová. Dios iba a hacer un nuevo pacto, que les iba a explicar más adelante. Pero sí, van a sufrir sus consecuencias. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Sin embargo, iban a recibir misericordia por la gracia de Dios, para que conozcan a Dios, dice el verso 63, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza. Cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Y en efecto, el problema de Israel y de Judá era la idolatría. Cuando regresaron del exilio, batallaron en contra de la idolatría. Ahora fueron otros problemas, sí, pero ya no se presentó la idolatría en ellos. Todo lo que vemos ya no se presentó la idolatría. Entonces, ellos definitivamente fueron perdonados, alcanzaron salvación, conocieron a Dios, que es lo más importante, recordando lo que nos dice Tito 3:4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. De manera que el Señor nos ha renovado, el Señor nos ha salvado por amor de sí mismo, no porque nosotros hubiéramos hecho algo, sino por su misericordia, porque Él nos está renovando y nos está transformando a su imagen y semejanza. Por lo tanto, debemos de vivir de una manera humilde. Que este capítulo sea una enseñanza a nosotros, una confrontación para que nosotros nos podamos dar cuenta de la situación de la cual el Señor nos ha rescatado y que nos lleva a su gracia, que su gracia es grande y también que su gracia nos salva. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Mi salvación.